El 14 de marzo de 1987, alguien colgó una sotana episcopal de un mezquite en la Sierra de Jalisco. Estaba completamente limpia, como recién lavada, sin una gota de sangre. Dentro del bolsillo había una fotografía y un anillo de oro con el sello del obispo Edmundo Salazar Montoya, que había desaparecido 3 días antes, durante una boda. El prelado tenía 52 años, 23 como sacerdote, 9 como obispo auxiliar de Guadalajara. Arturo Mendívil y Celeste Rojas lo habían contactado en febrero para oficiar su matrimonio en la hacienda familiar, a 2 horas de terracería desde el pueblo más cercano. El obispo aceptó sin consultar al arzobispado. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. El sacristán que lo llevó hasta el portón de herrería declaró que el obispo bajó de la camioneta a las 4:30 de la tarde, que llevaba su maletín negro con los óleos sagrados y que la puerta se cerró detrás de él con un candado que alguien colocó desde adentro. Ningún vehículo salió de esa propiedad durante las siguientes 72 horas. Los vecinos lo confirmaron. Desde sus ranchos se veía el único camino de acceso y nadie pasó. La hacienda Mendívil tenía 120 hectáreas de pastizal, un casco principal de adobe de 2 plantas y una capilla anexa construida en 1923. Arturo Mendívil había crecido ahí, hijo único de ganaderos con tierras desde 1890. Su padre murió en 1982, su madre en 1985. Celeste Rojas llegó a la región en 1984, cuando su familia compró el rancho colindante después de venderlo todo en Michoacán. Se casaron civilmente en Guadalajara en enero del 87, pero Arturo insistió en una ceremonia religiosa en la hacienda, donde sus abuelos también se habían casado. Arturo había sido seminarista 4 años en el Seminario Diocesano de Guadalajara, de 1975 a 1979, hasta que lo expulsaron oficialmente por conflictos vocacionales. Los archivos internos, filtrados en 2019, cuentan otra historia. 3 amonestaciones en 18 meses. La primera por leer textos prohibidos, tratados gnósticos que la Iglesia consideraba herejía. La segunda por organizar debates nocturnos sobre la transubstanciación, el dogma que afirma que el pan y el vino se convierten literalmente en cuerpo y sangre de Cristo durante la misa. La tercera fue una denuncia anónima firmada por otro seminarista. Reuniones secretas donde Arturo hablaba de consumir la divinidad de forma directa, sin intermediarios sacramentales. El formador espiritual que lo supervisó escribió en su evaluación final: presenta desviaciones peligrosas respecto al misterio eucarístico. Confunde el símbolo con el acto físico. No debe ser ordenado bajo ninguna circunstancia. Celeste Rojas venía de una familia que la gente de la sierra mencionaba con incomodidad. Su abuelo, Esteban Rojas, operó un matadero en los años 50 que procesaba reses sin documentación. La policía rural lo investigó 2 veces, pero nunca encontró pruebas suficientes. Los rumores, sin embargo, no se apagaron. Decían que Esteban sacrificaba animales que no eran ganado, que vendía carne sin identificar a restaurantes de la capital, que tenía clientes que pagaban en efectivo y nunca preguntaban de dónde venía la mercancía. Un vecino que vivió cerca del rancho Rojas hasta 1986 declaró años después que en esa propiedad se celebraban reuniones extrañas. Gente que llegaba en camionetas sin placas, siempre de madrugada, siempre los mismos 5 o 6 vehículos. Las luces se apagaban antes del amanecer y todos se marchaban sin hacer ruido. Una vez, en 1985, el vecino se acercó por curiosidad y vio mesas largas montadas en el patio, cubiertas con manteles blancos, y escuchó un cántico que no reconoció. No era música regional ni corridos, era latín. Nadie en esa familia hablaba latín. La boda estaba programada para las 6 de la tarde del 14 de marzo. El obispo llegó con 2 horas de anticipación, según lo acordado. Tenía que revisar la capilla, preparar el altar, escuchar las confesiones de los novios. El sacristán que lo llevó hasta el portón no vio a nadie más en la entrada, solo la reja cerrada y al fondo el casco de la hacienda con las ventanas abiertas. El obispo saludó con la mano, caminó hacia la casa y desapareció detrás de la puerta principal. 3 días después, un campesino que buscaba una vaca extraviada encontró la sotana colgada del mezquite, a 800 metros de la hacienda, en una zona sin caminos. La tela estaba impecable, almidonada, como si alguien la hubiera lavado con detergente industrial y planchado con cuidado. No había rasgaduras, no había manchas, no había barro. Dentro del bolsillo derecho, doblada en 4, estaba la fotografía Polaroid. La imagen mostraba una mesa rectangular cubierta con mantel blanco, 6 copas de cristal dispuestas en fila, todas llenas hasta el borde con un líquido oscuro, casi negro, con reflejos rojizos. Al fondo se veía un altar improvisado con 2 candelabros, un crucifijo de madera y flores blancas en jarrones altos.
No había personas en la foto. Solo la mesa, las copas y junto a la copa del centro, el anillo episcopal de Edmundo Salazar Montoya, con su sello grabado, una cruz y las iniciales, ESM. El campesino llevó la sotana y la fotografía al párroco del pueblo más cercano. El párroco llamó a la policía estatal. La policía acordonó la hacienda y registró cada habitación, cada establo, cada rincón del terreno. No encontraron al obispo. No encontraron sangre. No encontraron señales de violencia. Los muebles estaban en su lugar, la capilla estaba ordenada, la cocina estaba limpia. Había platos limpios en la alacena, sábanas limpias en las camas, toallas limpias en los baños. Todo olía a lejía. Arturo y Celeste declararon que la ceremonia nunca ocurrió. Según su versión, el obispo llegó a las 4:30, entró a la casa, conversó con ellos durante 20 minutos y luego dijo que no se sentía bien, que prefería regresar a Guadalajara. Ellos le ofrecieron quedarse a descansar, pero él insistió en irse. Salió por la puerta trasera hacia el camino de servicio que conectaba con la carretera, y no lo volvieron a ver. Dijeron que había llamado a alguien desde el teléfono de la casa, aunque el registro de llamadas de esa línea no existía porque la compañía telefónica no guardaba esos datos en zonas rurales. La policía interrogó a los empleados de la hacienda. Eran 3, un encargado del ganado, una cocinera y un jornalero que trabajaba a medio tiempo. Los 3 dijeron lo mismo, no vieron al obispo, no escucharon nada extraño. Ese día no había boda programada según ellos sabían. La cocinera agregó que los patrones le habían dado el fin de semana libre desde el viernes, que regresó el lunes y encontró todo normal. El encargado del ganado vivía en una casa aparte, a 500 metros del casco principal, y juró que no salió de ahí en todo el fin de semana. El jornalero trabajaba solo de lunes a viernes. La investigación duró 8 meses. El expediente final tiene 23 páginas. La conclusión oficial. El obispo Edmundo Salazar Montoya se extravió en la sierra por causas desconocidas y probablemente murió de exposición o ataque animal. Su cuerpo no fue localizado debido a lo agreste del terreno. El caso se archivó en febrero de 1988, pero había cosas que no entraron en ese expediente. Un vecino que tenía un rancho a 3 kilómetros de la hacienda Mendívil declaró años después, en 2003, ante un notario, que la noche del 14 de marzo de 1987 vio luces encendidas en la capilla hasta pasada la medianoche. No era normal. La familia Mendívil casi nunca usaba la capilla y cuando lo hacía era de día. Además, escuchó música o cánticos, no estaba seguro, pero era algo solemne, como un coro. Otro testimonio, nunca formalizado ante autoridades, proviene de un camionero que pasó por la carretera cercana esa madrugada. Dijo que vio 2 vehículos salir de la hacienda a las 3 de la mañana, uno detrás del otro, sin luces, avanzando despacio por la terracería. No pudo ver las placas porque estaba demasiado lejos, y era de noche, pero le pareció extraño que alguien saliera a esa hora de un lugar tan aislado. El testimonio más perturbador vino en 2003, 15 años después de cerrado el caso. Un hombre llamado Ignacio Beltrán, que había trabajado como jornalero en la hacienda Mendívil entre 1985 y 1987, estaba muriendo de cáncer en un hospital de Guadalajara. 3 días antes de morir, llamó a un notario y dictó una declaración jurada que quería dejar registrada. Beltrán tenía 58 años y sabía que no le quedaba tiempo. Dijo que el viernes 13 de marzo, un día antes de la supuesta boda, Arturo Mendívil le ordenó preparar la capilla para una ceremonia especial. Le pidió que colocara una mesa larga frente al altar, que cubriera esa mesa con un mantel blanco, que dispusiera 6 sillas de madera alrededor y que llevara una caja de velas negras del sótano de la casa principal. Beltrán preguntó si era para la boda del sábado, y Arturo le dijo que no hiciera preguntas, que solo obedeciera. Después le ordenó que trajera cuchillos del matadero, los cuchillos grandes de carnicero que se usaban para desollar reses, y que los dejara sobre la mesa, uno al lado de cada silla. Beltrán preguntó para qué eran los cuchillos. Arturo no respondió. Solo le dijo que se fuera a su casa y no regresara hasta el lunes. Le pagó el salario de toda la semana por adelantado, en efectivo, más un bono que no esperaba. Beltrán aceptó y se fue, pero no pudo dormir esa noche. Algo en la mirada de Arturo lo había inquietado. A las 11 de la noche del sábado 14, Beltrán salió de su casa, caminó por el monte hasta acercarse a la hacienda y se escondió detrás de unos nopales desde donde podía ver la capilla. Las ventanas de la capilla estaban iluminadas. Vio siluetas moviéndose adentro, al menos 7 u 8 personas. Escuchó cánticos en un idioma que no reconoció, pero sonaba como las misas antiguas que recordaba de su infancia. Luego escuchó un grito, un solo grito que se cortó de inmediato, y después silencio absoluto durante varios minutos. Después de ese silencio, escuchó risas. No eran risas nerviosas, eran risas de celebración, como en una fiesta. Escuchó el sonido de copas chocando, como brindis, y más risas.
Beltrán se quedó escondido hasta las 2 de la mañana. Las luces de la capilla se apagaron. Vio salir a un grupo de personas, contó 7, todos vestidos de oscuro, caminando en silencio hacia 2 camionetas estacionadas cerca de la casa. Las camionetas arrancaron y se fueron sin encender las luces. Arturo y Celeste se quedaron en la hacienda. Beltrán esperó hasta que todo estuvo oscuro y entonces regresó a su casa sin hacer ruido. El lunes, cuando volvió al trabajo, Arturo le ordenó limpiar la capilla. Beltrán entró y encontró todo impecable. El piso había sido fregado con lejía. El olor era insoportable. Las sillas estaban en su lugar, pero faltaban 3. La mesa larga ya no estaba, ni los cuchillos, ni las velas. El altar estaba ordenado, con flores frescas, y el crucifijo en su sitio. Pero Beltrán notó algo. El piso de madera frente al altar, donde había estado la mesa, estaba desgastado, como si lo hubieran tallado con estropajo, metálico. La madera había perdido su barniz en una franja rectangular de 2 metros de largo. Beltrán no dijo nada. Siguió trabajando en la hacienda hasta junio de ese año, cuando los Mendívil le informaron que ya no necesitaban sus servicios. Le pagaron una liquidación generosa y le pidieron que no comentara nada sobre lo que había visto o escuchado en la propiedad. Beltrán aceptó. Tenía miedo. La familia Mendívil controlaba el acceso al agua en 5 ranchos de la zona y tenía amigos en el gobierno estatal. Denunciar significaba perder todo. En su declaración de 2003, Beltrán dijo que nunca había podido olvidar ese grito. Dijo que sonó como el grito de un hombre mayor, alguien sorprendido, alguien que no esperaba lo que estaba pasando. Y dijo que el olor a lejía no había podido borrar otro olor, un olor metálico, como el de la sangre fresca en el matadero, que impregnaba las paredes de la capilla durante semanas después de esa noche. Las autoridades nunca investigaron esa declaración. Beltrán murió antes de que alguien del gobierno estatal respondiera a la solicitud del notario. El documento quedó archivado en un juzgado de Guadalajara, y nadie lo mencionó públicamente hasta 2019, cuando un periodista independiente lo encontró mientras investigaba otro caso. Arturo y Celeste Mendívil se mudaron a Monterrey en agosto de 1989. Vendieron la hacienda a un empresario de Aguascalientes que la convirtió en un rancho de engorda de ganado. El nuevo dueño contrató personal nuevo, gente que no conocía la historia, y operó el lugar sin problemas hasta 1998, cuando lo vendió a su vez a otro comprador. La hacienda cambió de manos 3 veces más hasta que en 2015 fue abandonada por quiebra del último propietario. En Monterrey, los Mendívil fundaron una empresa de exportación de carne. Se llamaba Industrias Cárnicas del Norte. Prosperó rápidamente. En 5 años ya exportaban a Estados Unidos, principalmente a Texas y Arizona. Los registros aduanales muestran envíos regulares hacia comunidades pequeñas y cerradas, muchas de ellas asociadas a grupos religiosos que no pertenecían a ninguna denominación reconocida. Eran iglesias independientes, con doctrinas propias, que rechazaban la autoridad del Vaticano y de cualquier jerarquía eclesiástica tradicional. Un investigador que estudió estos grupos en los años 90 identificó un patrón. Muchos practicaban lo que llamaban comunión literal, una interpretación extrema del dogma de la transubstanciación. Creían que la Eucaristía debía ser física, no simbólica, y que el sacrificio de Cristo debía repetirse de manera tangible. No hay documentos que confirmen exactamente qué hacían en sus ceremonias, pero los testimonios de exmiembros mencionan rituales donde se consumía carne y sangre de origen no especificado, siempre en contextos sacramentales, siempre como parte de una comunión. Industrias Cárnicas del Norte cerró en 2004, después de una inspección sanitaria que detectó irregularidades graves en el etiquetado de origen. La carne no coincidía con los certificados de los mataderos proveedores. Había ADN de especies no declaradas. La empresa fue multada y clausurada, pero no hubo cargos penales. Los Mendívil pagaron la multa, liquidaron a los empleados y desaparecieron del mapa comercial. En 2019, la diócesis de Guadalajara reabrió internamente el caso del obispo Edmundo Salazar Montoya. No fue una investigación criminal, sino una revisión administrativa motivada por otra crisis: el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica Mexicana. Mientras revisaban archivos antiguos buscando expedientes comprometedores, encontraron correspondencia entre Salazar y un colega en Roma, fechada en febrero de 1987, 3 semanas antes de su desaparición. En una de esas cartas, Salazar mencionaba que había sido contactado por un ex seminarista para oficiar una boda privada en una hacienda remota. Decía que el hombre, a quien no nombraba, le había hecho preguntas inquietantes sobre el significado teológico de la Eucaristía, sobre los límites del sacrificio sacramental, sobre si era posible consumir la gracia de manera directa sin mediación simbólica. Salazar escribió que esas preguntas le preocupaban, que le recordaban debates heréticos del siglo III, pero que había aceptado la invitación porque
Creía poder corregir esas desviaciones mediante el diálogo pastoral. La última carta de Salazar a Roma está fechada el 10 de marzo de 1987, 4 días antes de su desaparición. En esa carta, el obispo escribió: «He aceptado oficiar la ceremonia, aunque mis reservas aumentan. Temo que lo que planean no sea un matrimonio sacramental, sino algo más oscuro. He pedido permiso para llevar un testigo, pero me lo negaron. Iré solo, confiando en que Dios protege a quienes defienden la pureza del misterio eucarístico». Esa fue la última vez que alguien supo de él antes de que su sotana apareciera colgada del mezquite. La fotografía Polaroid nunca fue analizada forense durante la investigación original de 1987. El expediente menciona su existencia, describe lo que muestra, pero no hay registro de que alguien haya examinado el líquido en las copas ni ningún otro detalle técnico. En 2023, un laboratorio privado aceptó revisar la imagen a petición de un investigador independiente. El análisis de la densidad visual del líquido, comparado con tablas de referencia, concluyó que la viscosidad y el color eran consistentes con sangre humana diluida con vino tinto, en una proporción aproximada de 40% de sangre y 60% de vino. La Conferencia Episcopal Mexicana solicitó en 2024 permiso para realizar excavaciones en el terreno de la antigua hacienda Mendívil. El permiso fue denegado por el gobierno estatal, argumentando que la propiedad es privada y no hay orden judicial que justifique una exhumación. El caso sigue oficialmente cerrado. Arturo Mendívil murió en 2018 en Monterrey, de un infarto a los 64 años. Celeste Rojas vive actualmente en una ciudad del centro de México, bajo otro apellido después de un segundo matrimonio. No ha concedido entrevistas. Tienen una hija, nacida en 1984, que tenía 3 años cuando desapareció el obispo. La hija, ahora una mujer de 40 años, vive en Querétaro, es contador público y ha rechazado todos los intentos de contacto de periodistas y de la iglesia. Un vecino que entró a la hacienda abandonada en 2021 para rescatar ganado extraviado declaró haber visto, en el sótano del casco principal, ganchos de carnicero oxidados colgando del techo y una mesa de piedra con surcos profundos, como canales que desembocaban en un agujero central. La mesa pesaba demasiado para que alguien la hubiera llevado ahí recientemente. Parecía parte de la estructura original del lugar. El anillo episcopal de Edmundo Salazar Montoya permanece en un depósito de evidencias de la Procuraduría de Jalisco, junto a la fotografía Polaroid y un cuaderno de notas manuscritas que se encontró dentro del maletín del obispo, que apareció meses después en un basurero municipal a 50 kilómetros de la hacienda. El cuaderno nunca fue traducido oficialmente porque está escrito en latín eclesiástico, pero un sacerdote que lo revisó en 2020 dijo que la primera página contiene una frase que se repite 3 veces, subrayada: Convivium Sanctissimum Sacrificium Purissimum exigit, que traducido significa: el banquete más santo exige el sacrificio más puro. Nadie sabe quiénes eran las otras 6 personas que estaban en esa capilla la noche del 14 de marzo de 1987. Nadie sabe qué pasó exactamente entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana. Nadie sabe dónde está el cuerpo del obispo Edmundo Salazar Montoya. Pero la sotana estaba limpia, demasiado limpia. Si sabían que algo estaba mal, ¿por qué ninguno de los vecinos denunció antes? Si el obispo sospechaba que iba a una ceremonia peligrosa, ¿por qué aceptó ir solo? La última persona que manejó esa fotografía Polaroid dijo que cuando la sostuvo bajo luz directa, pudo ver una sombra borrosa al borde izquierdo de la imagen. Justo detrás de la mesa, que no había notado antes, parecía la silueta de alguien de pie, vestido con algo claro, quizás una sotana. Pero la fotografía ya no está disponible para análisis públicos. Permanece sellada en el depósito de evidencias, junto al anillo y al cuaderno. Y la pregunta sigue ahí, esperando. Si todos brindaron esa noche, ¿con qué llenaron las copas? Dime en los comentarios qué piensas de esto ahora mismo.